Hola, buenos días a todas. Bueno, yo en general me voy a dirigir en femenino porque creo que es obvio que somos mayoría. Así que, bueno, como decía Juan, soy Inés Domínguez. En realidad mi formación, yo soy periodista, pero siempre he estado vinculada al mundo de la infancia y al mundo de los contenidos dirigidos al público infantil. Durante muchos años tuve una empresa que sigo manteniendo de comunicación dirigida a infancia y bueno, tengo estudios también relacionados con la atención socioeducativa a menores y a niños y adolescentes, pero estoy aquí no para hablar de ese trabajo con la otra empresa, con Embavia Comunicación, sino porque desde hace 3 años, junto a Esther Freire y a Ignacio Buenombre, tenemos otra empresa que es Minus is Better, de la que vengo a contaros un poco la experiencia, porque bueno, nos dimos cuenta de que estaban cambiando todas las tendencias y de que teníamos que empezar a intentar investigar, aprender y ayudar en todo lo que tuviera que ver con la introducción de los nuevos soportes digitales, que cada vez son menos nuevos. Realmente el objetivo de esta charla no es tanto abrumaros con contenidos teóricos, que entiendo que lo que hacen es asustar y pocas veces ayudan, sino, bueno, convenceros, si es que no estáis convencidos, de que tenéis una oportunidad muy importante ahora de convertiros en prescriptores de cara a las familias, de expertos en educación y con todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y estos nuevos soportes. Es decir, por la experiencia que tenemos desde Minus is Better, que hemos hecho todo tipo de trabajo con niños, con padres, con educadores, es decir, para intentar entender todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, lo que vemos es que son una realidad, es decir, es evidente que todos los... luego veremos algunas cifras, pero es que la implantación de los teléfonos inteligentes y de las tabletas en los hogares es brutal, con lo cual los niños de 0 a 3 años tienen un contacto habitual, natural y directo con esas tecnologías, pero hay un desconocimiento brutal por parte de los padres, todavía también por parte de los educadores, y yo creo que es una oportunidad muy importante para que los educadores os situéis en el lugar que merecéis de cara a la educación. Es decir, sí que mi acercamiento a todo el mundo de la educación me ha servido para darme cuenta de lo injusto del valor social que tienen los educadores, es decir, durante muchos años y ahora más que nunca se nos está convenciendo de que casi el papel de una escuela infantil es cuidar al niño y no educarle, cuantas más horas mejor, porque así los padres pueden trabajar, cuantas más horas mejor para ganar cuanto menos mejor, pero la realidad es que todos los que nos hemos acercado, y yo insisto, no desde un punto de vista de la educación, yo soy periodista, pero todos los que nos hemos podido acercar a la labor que realizáis en esas escuelas infantiles, no entendemos cómo la sociedad no os ha puesto en el lugar que os merecéis, o sea, porque es evidente que el papel que hacéis es absolutamente imprescindible para un desarrollo educativo de calidad para los menores. ¿Qué veo aquí? Pues que ahora tenéis una oportunidad de abanderar ese cambio y de convertiros en esas figuras que los padres están necesitando, ¿vale? Entonces me gustaría que sí que tuviéramos un poco esa perspectiva, ¿no? El de entender que todas estas tecnologías no son un problema, no son algo que os viene a complicar la vida, sino que además de ser un aliado, tanto en el trabajo vuestro diario como en el trabajo directo con los niños, es una oportunidad de poner en valor el trabajo que lleváis haciendo tantos años y que la sociedad está empeñada en invisibilizar, ¿no? Como os decía, en 3 años que llevamos con esta empresa, más todo el recorrido que llevábamos anteriormente con todo el trabajo dirigido a infancia, lo que nos dedicamos es a probar cosas, a investigar, a mirar cómo los chavales trabajan se relacionan con esos soportes, ¿no? Os voy a poner un vídeo muy pequeñito de un experimento que en realidad no aporta mucho más que el hecho de poder juntar a niños y a padres y preguntarles cosas tan obvias a priori como si te pongo un iPad y te pongo un teléfono, ¿qué prefieres? ¿Vale? Porque nosotros estábamos también muy cansados de leer grandes titulares de no, es que los niños, bueno, les das un teléfono y se vuelven locos. Prefieren siempre cualquier cosa digital antes que cualquier cosa analógica. Bueno, pues decidimos hacer pequeños experimentos en distintos sitios para decir, bueno, y es verdad que si al niño le pones una aplicación con una trompeta de verdad, o sea, con una trompeta en la aplicación y le das una trompeta de verdad, ¿es cierto que el niño prefiere siempre lo digital? Pues no, evidentemente no. O sea, pues habrá niños que lo prefieran, niños que no, pero bueno, nos gustaba ir haciendo esos pequeños experimentos, sobre todo para ir teniendo nosotros conclusiones propias.
A veces esa conclusión es no tengo ni idea hacia dónde van las cosas, ¿vale? Porque tampoco os vamos a engañar, todavía es una cosa muy nueva para todos nosotros y estamos en ello, ¿no? Pero bueno, sí que nos servían para ver la realidad de ese trabajo con niños. ¿Cuál prefieres? ¿El grande? Vale, pues este lo guardamos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres? ¿El grande o el pequeño? El pequeño. ¿Este o este? Este. ¿No te gusta más? ¿Este o este? Dímelo tú. Coge uno. Díselo a mamá y mamá lo coge. Coge ¿Por tú qué? uno. Díselo tú. ¿Cuál quieres? El grande, hombre. Pero bueno, yo... ¿Cuál te gusta más? Pues ya me lo ha dicho. Bueno, ya directamente se pone. ¿Cuál quieres? ¿Ese? ¿El grande? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál quieres? ¿El grande? ¿El grande? ¿El grande? El grande. ¿Esto es un móvil? Sí. Pues prefiero el móvil. ¿Por qué prefieres el móvil? Porque me gusta llamar. Bueno, eso ya os lo quito. Bueno, en realidad, como os decía, no se trataba tanto de llegar a grandes estudios, pero bueno, sí nos servía un poco, por ejemplo, en este caso, por lo que hablábamos después con los padres, sí que veíamos que funcionaba muy bien el factor imitación, es decir, las familias que ya tenían iPad en casa, aunque lo utilizaran en general los padres y no tanto los niños preferían el iPad. Y los demás, bueno, pues el teléfono porque les gusta jugar a hacer que llaman o incluso llamar de verdad y hablar por teléfono, ¿no? Bueno, hemos hecho y seguimos haciendo millones de experimentos así de sencillos que ya os digo que no sé al final qué resultado arrojarán y si ese resultado será concluyente o no, pero bueno, nos permite por lo menos para trabajar con los niños de primera mano y con sus padres y en según qué entornos, ¿no? Algunas cifras, como hablábamos antes, sobre la penetración de dispositivos móviles en hogares españoles y sobre todo para constatar la que tenemos encima, ¿vale? Y España en eso es un país especialmente consumidor de todo lo que tiene que ver con este tipo de tecnología. Lo veis ahí, el 81% de los móviles que se compraron en España, datos del 2012, porque todavía no está el estudio de 2013, pero bueno, imaginaos que eso ha subido seguro. Fueron smartphones, el 23% de los hogares españoles dispone de alguna tablet, insisto, no está contabilizada la Navidad de 2013, que se batieron todo tipo de récords, pero es que de ese dato lo que más me parece lo más interesante es que el 77% de los hogares que tienen niños hasta 12 años tienen alguna tableta. ¿Vale? Y como os decía, España es el país de Europa con mayor penetración en este tipo de dispositivos, duplicando la media europea. O sea, en eso estamos en crisis, pero no prescindimos de este tipo de soportes. Pero claro, ¿qué pasa? Que a la vez que estamos constatando que efectivamente este tipo de soportes ya está en las casas, con lo cual a ver qué hacemos para que el uso que hacen los niños por parte de esos dispositivos sea educativo, favorable y óptimo, estamos leyendo todo tipo de titulares alarmistas en los medios de comunicación. Yo creo que como siempre que se accede a un cambio de tendencias, a un cambio de paradigmas, ¿no? En principio nos asusta y a los medios de comunicación les interesa más hablar de esos lados supuestamente alarmistas que esos beneficios que está claro que están teniendo, ¿no? Es decir, hay muchos más titulares que hablan del riesgo que supone para los bebés el uso con smartphones que el desarrollo de aplicaciones para niños y niñas con discapacidades o con necesidades especiales, que es un campo brutal de trabajo con tecnología y que está haciendo la vida muchísimo más fácil a miles de niños con todo tipo de necesidades especiales, ¿vale? En general eso no es tan noticia, o si lo es en ambientes muy concretos de profesionales que se dedican a este tipo de enfermedades o de niños, pero realmente no saltan a la luz. Y sin embargo, cualquier noticia relacionada con tecnología y riesgos es titular, ¿vale? Ahí podéis estar viendo algunos, bueno, pues desde el riesgo por el uso prolongado, que seguro que los tiene, porque evidentemente
bueno, la dosificación en cualquier actividad es básica, entonces claro, si tú tienes a un niño 12 horas pegado a una tableta, seguro que tienes muchos riesgos, pero bueno, no creo que sea noticia como tal, hasta toda la polémica que hay con el tema de introducir o no la wifi en centros educativos, los riesgos que puede tener para la vista, los comportamientos supuestamente antisociales que pueden desarrollar algunos niños por dedicar demasiadas horas a estar solos ante una pantalla y no sociabilizando, en fin. No estamos aquí tampoco para debatir los pros y los contras, pero sí que, como quería hablar de estos titulares negativos, sí que a la vez quiero enseñaros un vídeo de un educador que, bueno, que está suponiendo un revulsivo, si acaso, para todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de educación. No sé si lo conocéis, Mark Prensky, que es americano, educador. De él han salido términos como nativos digitales, inmigrantes digitales. Se dedica a dar charlas un poco hablando de los necesarios cambios del modelo educativo, insisto, en este caso para niños y niñas más mayores que la edad que estamos trabajando hoy, pero a mí me parece muy interesante lo que dice. Entonces sí que os he traído un vídeo, son 5 minutos del principio de un documental que se hizo en el programa de Eduard Punset en redes, hablando de estos nuevos modelos de educación. Vemos solo esos 5 minutos porque me parece que lo que hace es resumir, insisto, le está hablando de niños quizás más mayores y de cómo las habilidades que desarrollan gracias a los videojuegos y a tener que, bueno, y al uso de esa tecnología, aunque habla de niños más mayores, yo creo que hay grandes verdades que está diciendo que sirven también para imaginar, primero, que los niños con los que vosotros trabajáis ahora llegarán a ser mayores, y segundo, que eso que hasta ahora empiezan a utilizar niños o empezaban 10, 12 años, ahora está al alcance de los niños con los que trabajáis, ¿no? Con lo cual me parecía interesante que vierais también su punto de vista para contrarrestar todos esos titulares que estábamos viendo y que asustaban. El profesor del siglo XXI ha de preparar a sus estudiantes para un futuro incierto. Mark Prensky. Que la educación necesita una revolución, nadie lo duda. Las innovaciones que vivirá el mundo educativo acabarán desmontando todo el sistema que hoy en día forma a los ciudadanos en las escuelas e institutos. En este proceso, la tecnología, las redes sociales o los videojuegos tendrán seguramente un papel importante. Serán herramientas valiosas para transmitir nuevas habilidades a los jóvenes, las que verdaderamente necesitan para llegar a la vida laboral y desenvolverse socialmente en entornos cambiantes. Hoy en redes, Eduardo Punset entrevista a Mark Prensky, un experto en la educación del futuro, un hombre rompedor y creativo en la empresa de reformar las aulas y los sistemas educativos actuales. Los niños de hoy son distintos de lo que éramos los mayores de ahora, porque si somos distintos de lo que son los niños hoy, entonces no cabe ninguna duda de que hay que transformar, hay que cambiar el sistema educativo. Un sistema educativo no puede estar calcado para confabular o reproducir el pasado, sino que tiene que ser un sistema que permita a los niños del futuro conseguir el trabajo que buscan y que ahora no encuentran. Una de las cosas que veremos en este programa de redes es que para conseguir esto hace falta adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Desde luego conocer los ordenadores y los videojuegos muchísimo mejor de lo que los conocíamos nosotros. Pero también aprender a trabajar en equipo, saber algo de lo que significa la invención o la innovación disruptiva y sobre todo, por supuesto, saber gestionar las emociones básicas y universales con las que venimos al mundo. The idea is
Lo que llama nuestra atención como adultos no siempre es lo que llama la atención de nuestros hijos y de los jóvenes, y es algo que tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaría centrarme en cómo podemos conseguir que nuestros alumnos estén más implicados en su propio aprendizaje, cuál es el papel del profesor en el aula del siglo XXI y cuál es la función de la tecnología en el proceso de aprendizaje del siglo XXI. Eres famoso por muchas cosas, pero una que la gente no ha olvidado es que un día se te ocurrió decir que los ordenadores y los videojuegos no son tan malos como se dice. ¿Por qué no le explicas a nuestra audiencia por qué, a los telespectadores? Estoy seguro de que muchos tienen sentimientos negativos en relación a los ordenadores y los videojuegos. Bueno, el problema es que la mayoría de la gente que piensa así no es aficionada a los videojuegos, por lo que no tienen ningún conocimiento directo, simplemente escuchan lo que dice la prensa. Es cierto. Y la prensa ha sido nefasta porque, ¿qué hace la prensa? Pues insisten en todo lo malo posible y montan una gran historia de por qué es malo, por qué esta persona se ha quedado como hipnotizada o lo que sea. No escriben sobre lo bueno. Así que la opinión pública tiene una idea totalmente opuesta a lo que es. Creen que los peligros son grandes y los beneficios escasos. Pero en realidad, los beneficios son muchos y los peligros son escasos, reales, pero escasos. Los videojuegos son una forma de diversión que nos proporciona alegría y placer. Dan intensidad a nuestra vida, nos absorben y enredan porque nos implican apasionadamente. Los videojuegos son conflicto, competición, reto y oposición. Pero tienen reglas, lo que nos proporciona estructura y disciplina, y unos objetivos que nos dotan de motivación. De esta manera, sin darnos cuenta, nos presentan los resultados y las consecuencias de nuestros actos, ayudándonos a aprender sin aprender con la práctica y la repetición. La recompensa es poder pasar de nivel. Los videojuegos son interactivos. Con ellos hacemos algo, como correr, bailar, jugar al tenis o qué sé yo. Y también, a veces, nos enseñan a cooperar con los demás, que entran a formar parte de nuestro grupo social. Agudizan nuestra creatividad e ingenio, con pruebas a resolver y problemas de estrategia. Y cuando su historia nos toca la emoción, ello nos garantiza que no olvidemos lo aprendido. Bueno, o sea, por si queréis verlo, se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, que a mí ya el título me parece algo muy gráfico, y está colgado en el portal de Radio Televisión Española La Carta, o sea que podéis verlo en cualquier momento, si os apetece. Como os decía, bueno, en todo esto, cada vez que alguien dice una verdad, como que, bueno, una verdad, un argumento, como que los niños desarrollan la capacidad de la multitarea por estar trabajando con este tipo de dispositivos, pues siempre habrá alguien que diga que a cambio pierden capacidad de concentración. Quiero decir, no estamos aquí, o no es mi papel aquí, debatir cuáles de esos argumentos son absolutamente ciertos o qué de verdad hay en cada uno de ellos, pero sí que me parece que, bueno, que hay una realidad, sobre todo la que os afecta dentro del aula, y es que suponen una herramienta natural para el niño, desde el momento que, como hemos dicho antes, lo tienen a su alcance, como el resto de elementos que pueda haber en un hogar. Permiten la interacción, que eso es algo que hasta ahora los objetos que tenía alrededor, más allá de algunos juguetes preparados para eso, pues no tanto. Fomenta la creatividad, la autonomía personal y la multitarea. Y ofrecen contenidos atractivos que pueden ayudar pues, a estas 4 cosas que he puesto aquí y a 300 más. Es decir, dependiendo del contenido y del uso que se le dé, pues evidentemente se podrán trabajar unas habilidades, unas capacidades u otras, ¿no? En todo caso, y por valorar el papel que tenéis, ¿no? Como hablábamos antes, pues yo creo que por un lado tenemos que demostrar que somos educadores. Para eso tenemos que aprovechar el potencial educativo que estos soportes tienen dentro del aula. Y, por otro lado, posicionarnos como orientadores a esos padres y madres en el uso doméstico. Es decir, igual que en primaria nos parece muy habitual que un padre en una reunión con el profesor de su hijo le pregunte que qué lecturas les recomienda para el verano a su niño que está cojeando en esto o a su niño que tiene este tipo de aficiones o tal, y los profesores tienen la capacidad de orientar al padre,
creo que vosotros tenéis que convertiros en esos prescriptores ahora, en esos orientadores ante esos padres absolutamente perdidos en este mogollón de aplicaciones que una vez que te has comprado un teléfono no sabes ni por dónde empezar. Que has descubierto que a tu niño le gusta estar con el teléfono, pero que no sabes ni si es bueno que le dejes unas cosas u otras, ni dónde buscar, y ya salía antes la pregunta, ¿no? De ya, pero es que yo tengo un teléfono y no sé ni por dónde empezar. Creo que no os podéis permitir el lujo de no estar al tanto de todo eso que va saliendo, igual que se asume que un profesor de primaria, insisto, sepa recomendar programas de televisión, actividades infantiles o libros, pues creo que vosotros no os podéis permitir el lujo de quedaros atrás, pero es que además os interesa estar delante, ¿vale? Y demostrar que esto también pertenece a vuestra labor docente. Vale, para ello, ¿cómo podemos ayudar a los padres? Claro, para eso tenemos que conocer los distintos dispositivos, o sea, saber la diferencia que hay entre un teléfono, un tablet, un portátil, un ordenador fijo, porque puede que un padre se esté preguntando cuál de todos esos dispositivos es más interesante dentro del uso doméstico, ¿no? Tenemos que poder recomendar, como os decía, contenidos adecuados a las necesidades que tenga cada niño, es decir, y vosotros que trabajáis a diario con esas niñas, con esos niños y niñas, sabéis perfectamente que hay algunos que les cuesta más estarse quietos, que hay otros que lo que necesitan es estímulos continuos, pues porque el niño así lo demanda, que hay unos que les cuesta mucho más entender las cosas y que entonces necesitarán un apoyo más constante y más individualizado. Es decir, sois quienes en la mayoría de los casos pasáis más horas con esos niños y niños, que además tenéis esa capacidad para analizar por vuestra profesionalidad cuáles son las necesidades que ese niño tiene, pues tenéis que dar ese último paso y es decir, bueno, pues mira, a este niño le vendría bien reforzar esto. Te voy a decir a ti, padre, con qué aplicación o con qué dispositivo creo que puedes ayudarle, ¿no? Y tenemos que también orientar a los padres sobre el tiempo de uso y los posibles riesgos, es decir, es que tenéis que estar un poco informados sobre todo eso para que también... Y en eso además os digo una cosa, el hecho de trabajar con niños tan pequeños elimina muchos riesgos que los educadores con niños más mayores sí que tienen que tratar, ¿no? Y es, evidentemente, los niños, ya lo hemos visto, con 2 o 3 años saben perfectamente encender una tableta, lo hacen de forma intuitiva, encontrar la aplicación que les gusta, toquetear, pero claro, no saben teclear, no saben escribir, luego no se te van a ir a una web porno, quiero decir, problema con que sí te encontrarías con un niño de 12. No se van a tirar 8 horas con la tableta porque no es verdad, y eso lo hemos visto en los experimentos, que lo que más les atraiga en el mundo sea una tableta. Pues al final son estímulos cortos que les entretienen un ratito y que sí, que les gusta, pero que saben combinar y que les gusta combinar con otras cosas. Es decir, el hecho de que estéis trabajando con niños tan pequeños os elimina muchísimos riesgos a los que sí que hay que atender cuando los niños son más mayores, ¿no? Luego, en ese sentido, vuestro trabajo es más amable, yo creo, ¿no? Y luego, no sé, se me ocurre por qué al principio de año o al final de año, cuando va a llegar el verano y ya sabéis cuáles son las necesidades de cada niño, no les dais a los padres una lista de apps recomendadas o tal. Muchas son gratuitas, otras tienen unos precios ridículos comparado con lo que ha costado la tableta o el teléfono. Es decir, y creo que es una ayuda que el padre va a reconocer como, pues mira, es una cosa que habéis preparado en un rato con ayuda de recursos que os voy a dar luego, y que el hecho de terminar el curso dándole a los padres, bueno, pues yo si fuera madre de un niño que va a una escuela así, pensaría, bueno, esta escuela tiene un interés por la tecnología, tiene un interés por mi hijo y además me ayuda porque entiende que yo estoy perdido, ¿no? Y eso es lo que yo espero de un educador. Entonces, bueno, creo que hay pequeñas pinceladas así que se pueden ir pasos que se pueden ir dando que, insisto, os posicionan en el lugar que creo que tenéis en todo este escenario nuevo. Vale, ¿y qué hacemos en el aula? ¿Vale? ¿Qué hacemos para aprovechar toda esta tecnología dentro del aula? En general, y es verdad que esto va muy rápido, es decir, que poco a poco la cosa va cambiando, la tecnología educativa no estaba bien adaptada o no lo está todavía incluso para escuelas infantiles, bueno, porque no es a nivel mercado, no es un gran nicho de mercado, es decir, todos los que mueven el tema de la tecnología está muy relacionado con los grandes grupos editoriales de los colegios y donde está el potencial es los colegios donde ya por la edad de los niños se necesitan libros de texto, materiales complementarios y bueno, realmente las editoriales y los grandes grupos de comunicación y tecnología han mirado siempre más a ese sector, es decir, pues primero universidad, después secundaria, después primaria y bueno, como que infantil es lo último, ¿no? En ese sentido, claro, nos encontrábamos pizarras que en general por sí solas resultaban costosas, aparatosas, para niños muy pequeños incluso el tamaño no era el ideal, porque para que vea la escena en conjunto se tiene que alejar mucho, porque si hay elementos muy altos no llega, es decir,
no terminaban de funcionar, es un elemento muy grande que puede interrumpir un poco o puede dar miedo que esté cerca del paso de los niños. Bueno, no era lo más cómodo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el tema de los ordenadores convencionales no dejan de ser individuales, o sí, puede haber 4 niños encima, pero bueno, hay cables, es un aparato grande que le pueden dar a 1000 botones, no es lo ideal tampoco en esas edades. Y un portátil como tal, pues para un niño es pesado, se le calienta si se lo pone en las piernas, es frágil, es delicado, es decir, pues no es lo que se espera. Y en ese sentido nosotros lo que defendemos es el soporte tableta digital, es decir, son intuitivas, son muy táctiles, son muy resistentes y en eso tenemos mucha experiencia en ver cómo a la altura de un niño de 2-3 años una tableta cae al suelo y no se rompe, o sea, porque bueno, a ver, hay niños vándalos, también lo sabemos, y si la lanza con toda la fuerza que tiene igual la rompe, pero si se le escurre, se le cae o se tropieza, no se rompe. El tamaño es perfecto a su medida, es decir, pueden comprender una escena en conjunto y la pueden manejar por tamaños, pueden almacenar contenidos educativos interactivos, funcionan como un ordenador y no como un teléfono, con lo cual quitamos esos riesgos de ese niño que lo primero que preguntaba antes en el vídeo que hemos visto era ¿pero se puede llamar? O sea, ¿esto es un teléfono? Porque me voy a poner aquí a llamar a Australia. ¿Vale? Y son un elemento más para el estímulo y el aprendizaje, es decir, con todo lo demás que van a tener en un aula, bueno, pues eso les llama la atención y es un elemento que no podemos olvidar. Pero claro, ahí y suponiendo que las tablets sea el elemento que consideramos más útil para dentro del aula, claro, ¿por qué nos decantamos? ¿Por tablets infantiles que hay en el mercado 50 distintas? O por tablets normales, entendiendo como normales pues las de uso para cualquier adulto, con contenidos infantiles. Ahí tenéis un montón de ejemplos. Mi consejo es, si el uso es para casa y no quieres que utilice la del adulto, pues porque el propio adulto la quiere utilizar a la vez que el niño o porque prefiere que no mezclar contenidos infantiles con sus contenidos, la infantil puede funcionar bien. Es decir, pero desde luego para el aula nosotros recomendamos ciegamente la tableta adulta, es decir, la tableta adulta porque el software es mucho mejor, es decir, la capacidad de almacenamiento y el rendimiento de la propia tableta no tiene color, o sea, muchísimo mejor. Se trata de que se pueda utilizar con contenidos educativos, pero es que sobre todo se trata de que la podáis utilizar como herramienta de comunicación con los padres, de gestión para pasar lista, para apuntar las notas de cada uno de los niños que tengáis, de administración, es decir, es que si la tableta la está manejando la persona que se encarga de la administración del centro, puede tener toda la parte de contenidos para trabajar dentro del aula, pero es que a la vez tiene las facturas, el orden del día, los documentos que tiene que mandar para las subvenciones o la ficha de inscripción. Quiero decir, es mucho más práctico y es que el precio es muy parecido, con lo cual yo, para vosotros como educadores, utilizaría sin duda una tableta adulta. ¿Sabes? Y porque además, en general, el trabajo que vais a realizar con los niños con la tableta está supervisado, estáis delante. Insisto, no la va a romper, no va a tocar nada que no quieras porque ya os encargaréis de que lo primero que se vea sea lo que queráis que utilicen los niños y luego en una carpeta separada tenéis vuestro material. Y no son niños que pueden mandar un mail en tu nombre, quiero decir, insisto, entonces creo que es mucho más interesante hacerlo así. En ese sentido, hay un ejemplo que me encanta, que es el proyecto de una educadora de una escuela infantil en Vigo, la escuela se llama Monte da Guía, ya lo veis ahí. El proyecto se llama Equipados y bueno, yo os cuento un poquitín, pero luego os digo dónde podéis leer entero el post que ha escrito esta educadora contando cómo ella le está sacando partido a unas tabletas que en este centro han comprado. Bueno, luego voy a hablar de un proyecto que nosotros tenemos, pero que no tiene nada que ver con este. Quiero decir que yo estoy hablando bien de este, no en ningún momento porque está haciendo publicidad de algo nuestro, porque no tengo ningún vínculo con esta escuela, ni están trabajando un proyecto nuestro, ¿vale? Esto es un proyecto que ha puesto en marcha una educadora como tal, y simplemente lo que hace es contar un poco cómo utiliza esas tabletas en todos esos sentidos que yo os decía, ¿no? Ella cuenta en ese post que bueno, lo primero que hacen es la asamblea que hasta ahora hacían sentados y todo en círculo, ahora lo hacen conectando el iPad a la pizarra digital, ¿vale? Pero bueno, o sea, ya empiezan con el soporte, que luego utiliza una aplicación para ver los mails que tiene de las propias familias y mandarles fotos que hacen en el momento, luego otra aplicación que les sirve, todo esto con los niños mirando hacia la pizarra, para ver el tiempo que hace fuera y bueno, utilizar unos gráficos que tiene esa aplicación, luego os digo cuál es.
un planificador semanal, un calendario grande que ven todos para señalar si alguno cumpleaños ese día o si hay algún evento especial. Y luego, con respecto a los contenidos más pedagógicos, lo que han hecho ellos, que a mí me parece una idea muy buena, es dedicar cada día de la semana a un área de trabajo, ¿no? Ellos, por ejemplo, los lunes pensar, los martes escribir, los miércoles leer, los jueves crear, es decir, cada tema, y los viernes lo dedican al tema que se esté trabajando genérico. Ahora mismo, justo cuando nos pusimos en contacto con ellos, pues estaban hablando del agua porque era la Semana Internacional del Agua, ¿vale? Pues ese viernes va cambiando. Dentro de los lunes, para ellos el paraguas grande del lunes es pensar, pues luego unos días trabajan lógica, otros números, otros memorias, es decir, ya van subdividiendo, pero de esa forma tienen claro que el planteamiento pedagógico se basa en esas 5 áreas y que luego cada día de la semana, o sea, cada semana están manejando aplicaciones distintas, de forma que el niño pues, no se esté aburriendo porque, bueno, y se estén tocando además todos los temas que se deben tratar en base a los objetivos pedagógicos que se hayan marcado para ese trimestre o para esas edades, ¿no? En todo caso, como os digo, ese proyecto está descrito, luego os digo dónde, porque creo que es muy útil eso, ver cómo ya hay educadores que lo están entendiendo de una forma muy amplia, ¿no? y muy en conjunto. Y este sí que es nuestro proyecto, que os lo cuento solo por encima y solo por las conclusiones que nosotros hemos sacado de él, ¿no? El proyecto es de 5 en 5 Kinder, que es un baúl de tela, contiene una tableta digital con aplicaciones y con capacidad para que, evidentemente, y de eso se trata, cada educador vaya añadiendo las aplicaciones que considera necesarias para su labor, pero hay materiales textiles para trabajar en común y unas fichas también en blanco y negro. Es decir, nosotros lo que sí veíamos, y de esto es fruto de las reuniones que habíamos tenido con distintos educadores para plantear el proyecto, era que la tableta y los contenidos digitales funcionan en tanto en cuanto el niño los pueda manejar junto a otros soportes naturales, ¿no? Y eso lo estaba hablando también Teresa cuando hablaba de los libros. Es decir, es evidente que quieren seguir chupando, tirando, tocando, quitando y poniendo, es decir, aquí hay unos muñecos que son de velcro y que se ponen y se quitan, y que como mejor funciona cualquier contenido es relacionándolo con el resto de soportes. Es decir, nosotros en este baúl ofrecemos también una guía de dinámicas para trabajar distintos objetivos pedagógicos y para darles pautas al educador, pero lo que estamos viendo, y era un poco la idea del principio, es que luego es cada educador el que decide cómo lo dinamiza en base al número de niños, a las edades, al tipo de niños y a lo que quiera estar trabajando, ¿no? Pero básicamente nuestra experiencia lo que sí nos dice es la tableta se integra de forma fantástica dentro del aula y es una herramienta ideal para trabajar, pero no sustituye a nada de lo que ya había. Es decir, enriquece muchos de los contenidos, supone un aliciente nuevo porque para los niños es natural, aunque para el educador no tanto, pero realmente no viene a sustituir nada de lo que ya había, viene a enriquecer todo eso y a facilitar en muchos casos la labor del educador. Porque eso sí, creo que es muy cómodo para el educador, se está hablando de la primavera y quiere escuchar las 4 estaciones de Vivaldi a la vez que estar viendo cómo florecen en un vídeo unas hojas, es comodísimo poder hacerlo todo desde un mismo dispositivo. Entonces yo creo que ayuda y enriquece, pero en ningún caso viene a sustituir nada de lo que ya había y de lo que ya estáis trabajando. Para que veáis un poco el trabajo, o sea, el resumen, ¿no? Un poco de cómo se está trabajando este proyecto, os pongo un vídeo. A ver, ¿qué es eso? Aquí lo que tienen claro es que la tablet les vuelve locos. Apenas saben hablar y ya conocen perfectamente su nombre. Una veintena de guarderías andaluzas las incorpora al aula como método de enseñanza. Les permite fijar conocimientos de una manera atractiva y, sobre todo, divertida para ellos. Son nativos digitales y han nacido con unas habilidades especiales para las nuevas tecnologías, con lo cual cualquier cosa que les des a través de un soporte móvil lo adquieren con una habilidad tremenda. Es mucho más fácil para ellos manejar una tableta que coger un lápiz. Porque este es el día a día y la verdad que no podemos decir no a todos los avances que estamos teniendo en nuestro entorno. Estos personajes se han convertido en sus mejores amigos. Los colores, la música y la posibilidad de interactuar les tienen embelesados. Me gusta mucho jugar a la tablet porque es muy divertida. Papá tiene una. En esta guardería de 2 hermanas utilizan la tablet para enseñar inglés. Poco a poco van aprendiendo vocabulario y expresiones. Arriba y abajo.
Al utilizar algo nuevo y que les encanta, ellos los conceptos los absorben muchísimo mejor, porque están maravillados y aprenden jugando. Y además, como solo tienen una, aprenden a compartir. Vale, por recapitular un poco, ¿no? Lo que defiendo de alguna manera es sí a las tabletas digitales en el aula, sí a orientar a los padres y sí a combinar esas tabletas con otros soportes analógicos. Básicamente, y esto es que tenía muchas ganas de ponerlo, este vídeo, porque yo defiendo que el papel en ningún caso está obsoleto, es decir, creo en el futuro del papel, creo en el futuro de mezclar todo tipo de soportes analógicos con soportes digitales, ¿no? Os pongo un pequeño spot. Emma. Igual habéis visto alguno, ¿no? Emma. 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 Pues eso, el papel tiene un gran futuro. Vale. En cuanto a recursos, un poco que creo que os pueden ayudar a lo que hemos comentado, ¿no? Tanto a ver cómo podéis implementar estos soportes. Bueno, nos he hecho una pregunta que me parece básica y es ¿quiénes de vosotros estáis trabajando ya con tablets dentro del aula? No, bueno, ya es más que hace 6 meses, quiero decir. ¿Vale? ¿Y lo utilizáis con los niños o como herramienta a vosotras? Las dos cosas. Ajá. Vale, pues un poco los recursos que he buscado y porque me parecía bien dejarlo un poco en 5, o sea, yo creo que cuando es un tema en el que todavía no estáis metidas, cuando te dan una lista de 30 recursos, es que no sabes ni por dónde empezar, sí que he seleccionado 5 que, bueno, creo que sí que os pueden ayudar bastante. El primero es Educación 3.0, que por un lado es una revista trimestral en papel, revista física por suscripción, que habla de todo lo que tiene que ver con educación y tecnología, ¿vale? Y para todas las edades. Luego es verdad que si acaso, o sea, que relacionado con el público de infantil hay menos, pero bueno, porque hay menos experiencias realmente todavía. O sea, no porque no las recogen todo lo que hay, lo que pasa es que bueno, todavía hay muchísimo. Es una revista muy interesante, es una web en la que se puede leer prácticamente todos esos contenidos que están en la propia revista, con lo cual yo os animo a que primero veáis la web y si tenéis mucho interés después podéis hacer la suscripción. Y es una aplicación que lo que en realidad es una guía de las 100 mejores aplicaciones para el ambiente educativo, para el ámbito educativo, catalogadas pues en función de temas, de edades y tal. Una vez más ahí tenemos muchas más para primaria y tal que para infantil, pero bueno, también hay muchas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, la imagen de la izquierda es la guía que ellos hicieron con las mejores apps educativas, catalogadas por distintos sectores. Y lo de la derecha, bueno, pues es la web. En esa web, una de las experiencias, como veis, hay todo un apartado dedicado a recursos, hay un apartado dedicado a experiencias, donde son los profesores y profesoras que han puesto en marcha algún tipo de experiencia relacionada con tecnologías quienes los cuentan. Ahí es donde está muy bien contado el proyecto que os comentaba antes, el Equipados de la Escuela de Monte de Guía de Vigo. Ahí es donde la profesora que puso en marcha todo este proyecto lo describe, lo cuenta, incluso te pone exactamente cuáles son las aplicaciones que han ido trabajando, ¿vale? Pues, bueno, tenedlo en cuenta porque puede que os ayude un poco en esa iniciación, si es que la hacéis. Generación Apps es un blog hecho también en España, porque aquí también he intentado prescindir un poco de, que hay bastantes más, de recursos americanos sobre todo, incluso ingleses, donde sí que te dan una batería de apps, pero la mayoría tienen el problema del idioma, aunque bueno, pues está bien que empiecen los niños a tener cierto contacto con otros idiomas, pero es que realmente te van a recomendar apps que al final no vais a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, yo me he ido a cosas que creo que pueden ser más útiles. Como os decía, Generación Apps es un blog exclusivo sobre aplicaciones infantiles. No está basado en la educación, no es como el anterior, no es Educación 3.0, pero realmente, en general, las aplicaciones que están muy bien es porque tienen carácter educativo, ¿vale? Con lo cual,
Aquí hacen muchas reseñas de aplicaciones, te explican cómo es, para que tú puedas valorar si te interesa bajártela o no, y yo creo que, bueno, que os puede resultar útil. A veces también pues, cuelgan posts sobre esos temas, ¿no? Últimamente están hablando mucho de, pues eso, de la publicidad de las apps, que por eso yo a nivel particular, en general recomiendo más las apps de pago, que insisto, normalmente varían entre 0,79 y 2,79, es decir, me parecen muy baratas para el buen contenido que hay en general. Y lo recomiendo porque os quitáis el hecho de que cuando empieza la app te aparezcan 3 anuncios o que luego haya un link directo a una página de compra. Es decir, es mucho más educativo, creo, que el contenido venga de una forma más limpia, más transparente y es el contenido que has decidido bajar, ¿no? Y no todos esos anuncios que cuando son gratuitas te pueden aparecer. Edita Interactiva es la asociación que se ha creado en España de desarrolladores de aplicaciones y libros digitales dirigidos a niños, ¿vale? No todas son educativas, pero uno de los valores para poder estar dentro de esta asociación es que cumple a criterios educativos, con lo cual, aunque no están pensadas para ser utilizadas dentro del aula, muchas de ellas cumplen todos esos requisitos que os van a venir bien. Aparte, bueno, sí que es dentro de esta asociación y esta web que recoge todas esas aplicaciones, hay un montón españolas que han sido premiadas a nivel internacional, porque sí que es verdad que, bueno, que el trabajo que se está haciendo en España relacionado con las aplicaciones digitales no se le está dando, yo creo, la repercusión que merece y, sin embargo, a nivel internacional hay muchas aplicaciones desarrolladas por estudios pequeñitos de España que han ganado premios internacionales muy potentes, ¿no? Ahí está ABC Kit, que es brutal, un programa de lectoescritura premiado. Está Cuatro Esquinitas de Nada, que el año pasado ganó la Feria Bolonia, que es como la feria más importante, es decir, recoge todas las aplicaciones de los asociados, pero es que las características que tienen esas aplicaciones hacen que os puedan ser muy, muy útiles. Y también están organizadas por edades, temáticas, precios, es decir, creo interesante. Pantallas Amigas es una web que realmente no habla solo de apps, pero bueno, yo creo que es interesante de cara a esa introducción que creo que tenéis que ir haciendo en todo lo que tiene que ver con la educación del futuro o la educación basada en nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, en Pantallas Amigas, aunque en general hay mucho contenido dirigido ya a chavales de primaria, creo que vais a encontrar también contenidos interesantes para entender hacia dónde va todo esto. Y El vuelo de las mariposas es otro blog que recoge muy bien organizadas un montón de aplicaciones por temas y con descripciones y tal que, insisto, os ayudan a saber por dónde empezar a llenar esa tableta, que ese efecto cuando te llega la tableta el primer día y dices, ya, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues estos 5 recursos son buenos, yo creo, para empezar a quitaros el miedo y a aprovechar el soporte. Y básicamente eso, para que dé tiempo a preguntas si tenéis, recordando lo que empecé a decir, ¿vale? Creo que tenéis la oportunidad y que además no os podéis permitir el lujo de no aprovecharla, de abanderar el uso de la tecnología con fines educativos, ¿no? Y de educar también a los padres y madres en cómo deben utilizar esos soportes con sus niños. Así que dicho esto, aquí estoy para las preguntas facilitas que me queráis hacer. Gracias.